Todas las participaciones que hubo en esta presentación de Amnistía Internacional sobre la militarización te dejan algo que te pone los pelos de punta. En este caso, Estefanía Vela de Intersecta responde por ahí a la pregunta: ¿qué está pasando en esta relación que hay entre el despliegue militar en el país, los homicidios contra mujeres, los feminicidios, las detenciones con violación sexual o con violaciones a derechos humanos contra hombres, contra mujeres? Y se encuentra datos verdaderamente escalofriantes. Ha ido aumentando el número de mujeres asesinadas a partir de que se saca los guachos a las calles. Ella lo aclara, no quiere decir que sean los guachos quienes estén matando a las mujeres, sino que esto demuestra que en lugar de llegar a pacificar una región, lo que se hace es exacerbar la violencia. Y es muy clara la relación que ella destaca entre la salida de los guachos a las calles y este incremento de tantas mujeres asesinadas en nuestro país, que vaya a más de 10. Luego encontró también que existe violencia sexual en las detenciones de una manera bastante espantosa y muy clara. Fíjense lo que dice. Dice que si ahora que están desplegados los militares y los marinos en las calles, si te detiene un policía municipal a una mujer, si detiene la policía municipal a una mujer, 3% de las mujeres declaran que hubo violencia sexual durante la detención con los policías municipales. Con las policías estatales, este porcentaje sube al 5%. Con el ejército, este porcentaje sube a 10%. 10% de las mujeres que detiene el ejército declaran haber tenido o haber padecido violencia sexual por parte de los militares. Y si te detiene la Marina, este porcentaje aumenta al 20%. Entonces ahora podemos decir con toda seguridad, con datos también que ha proporcionado, porque estos datos que destaca Estefanía son del propio gobierno, encuestas del INEGI. Entonces podemos decir que los guachos son hijos comparados con los marinos en dos rubros, dos delitos gravísimos: la desaparición forzada, porque no hay nadie que desaparezca más personas de las fuerzas de seguridad que la Marina, y también no hay nadie que cometa más violencia sexual contra las mujeres que detiene que la Marina. Y a mí me sorprende al escuchar todo esto, cómo se tiene a la Marina como si fuera la fuerza de seguridad más, pues la fuerza perfecta. Los adoran. Hay un porcentaje muy grande de incremento de la aprobación de la gente, en el sentido inverso a lo que les acabo de decir. La gente aprueba menos a los municipales que a los estatales, y a los estatales menos que a los soldados, y a los soldados menos que a la Marina. Es increíble. Estos son los datos que presentan los investigadores, la gente que sabe. Y es algo de lo que las personas deberían darse cuenta. Son fenómenos que ocurren a raíz de sacar a los soldados y a los marinos a las calles. Están violando derechos humanos de manera brutal. Y habla de algo muy interesante, ya les dejo lo que ella dice, de cómo cambió la narrativa. Las cosas no, la narrativa sí. Los que hoy, y lo hemos dicho muchas veces aquí, los que hoy apoyan la militarización, de hecho quienes la ejecutan de manera, pues brutal, es decir, la secta, eran los que antes la rechazaban. Y cambió la forma de hablar sobre el ejército. Ahora, pues son los buenos, son pueblo bueno, pueblo olvidado, pueblo excluido, ellos son los héroes. Es la narrativa. La realidad no cambia. Y es increíble que con palabras la gente se haya quedado tan convencida. Palabras, parece que la gente no quiere ver los hechos.
les fascina que les doren la píldora, que les laven el cerebro. Escuchen, muy interesante lo que dice Intersecta. Porque un argumento, más bien un pretexto recurrente para minimizar el impacto de las violaciones de derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas, ha sido decir que se tratan de manzanas podridas. Pero lo cierto es que hay una continuidad de valores institucionales, de formas de organización, de interpretar la realidad social, que hace que esto se repita, a pesar de que los soldados, la tropa de a pie va cambiando generacionalmente. Hay una constante en nuestra historia. Y eso me permite acercarme a Estefanía para preguntarle cuáles son los efectos de esta militarización, de este militarismo en la vida de las mujeres en México. ¿Qué relación existe entre el feminismo y la desmilitarización de la seguridad pública? A ver, hay poco tiempo y es muy difícil no querer reaccionar a todo lo que están diciendo. Si acaso rescato algunas ideas, en Intersecta llegamos a esto de la militarización precisamente porque estábamos tratando de entender cómo prevenir el que las mujeres fueran asesinadas, y al analizar los patrones de cómo las mujeres estaban siendo asesinadas nos dimos cuenta que cambiaron. Creo que muchas aquí nos tocó ir creciendo con en promedio se matan a 6 mujeres al día, de repente ya eran 9 mujeres al día, de repente 10, ¿no? Y fue darnos cuenta que pues ese aumento no ocurrió en el vacío, empieza particularmente a partir de 2007, ¿no? Y contrario a lo que ha sido reportado, que aquí me parece importante, el concepto de feminicidio es un concepto que se ha construido para visibilizar las diferencias entre cómo matan a hombres y a mujeres. Esto es cierto, hay ciertas diferencias relevantes. Por ejemplo, matan más hombres, pero cuando matan a mujeres en proporción es más común que las maten en la casa, ¿no? Pero eso no significa que la violencia de las mujeres es de Venus y la violencia de los hombres es de Marte. Al final viven en el mismo espacio y les afectan fenómenos similares, y una de las cosas que estábamos viendo es que justo ahí donde empezaban a crecer los asesinatos de los hombres, empezaban también a crecer los asesinatos de mujeres. Particularmente explotaron los asesinatos en la calle, como es el caso de los asesinatos de los hombres. De hecho, aquí el cambio fue tan relevante que antes de 2009 a una mayoría de las mujeres las mataban en la casa en comparación con la calle, pero después de 2009 a una mayoría de mujeres las matan en la calle y no en la casa. No resolvimos los asesinatos en casa, pero le sumamos otro problema increíblemente complejo, que es el de la violencia en la calle. Y el segundo cambio muy relevante es la presencia de las armas de fuego. Si tomamos al año 2000 como referencia, de cada 10 mujeres asesinadas, 3 eran asesinadas con arma de fuego, y ahorita ya son 6 de cada 10. De hecho, hace 2 semanas acaban de salir los últimos datos de homicidios del INEGI, y es el año en el que, en proporción, un mayor número de mujeres fue asesinadas con arma de fuego, llegando a 62% a nivel nacional. Hay entidades federativas como Guanajuato, Colima, donde está arriba de 7 de cada 10. ¿No? Que esto es lo que pasa con los hombres. Es un gran ejemplo de la brecha de género cerrándose pa' mal, ¿no? Y justo empezamos a ver, ¿no? Pues bueno, ¿qué está pasando? O sea, ahí donde aumentan homicidios de hombres, aumentan homicidios de mujeres. Ahí donde aumentan homicidios con arma de fuego de hombres, aumentan homicidios con arma de fuego de mujeres. Hicimos una alianza con una investigadora del CIDE que se llama Laura Tuesta, que ella justo había analizado ahí donde se despliega el ejército, ahí donde se despliega la marina en nombre de nuestra seguridad, ¿qué pasan con los homicidios? Y lo que ella encuentra es que, contrario a ver una reducción, que es la gran promesa que se nos da, ¿no? Que esto es súper importante porque hay esta idea de quienes criticamos la militarización no nos preocupa la seguridad de las personas, y creo que todas las personas aquí llegamos porque nos preocupa la seguridad de las personas y justo lo que queremos son soluciones reales. Y ella lo que estaba encontrando es que ahí donde se despliega el ejército, uno, no se cumple con la promesa que nos están dando, y por el contrario se exacerba la violencia en esa comunidad. Ojo, esto no quiere decir que los soldados son quienes están ejecutando a todo mundo. Eso es parte de lo fascinante y complejo. La estrategia de desplegar a soldados tiene distintos efectos, entre ellos exacerbar más que apaciguar los conflictos.
Entonces, así es como llegamos nosotras al tema de la militarización, apenas hace 5 años. Menciono la temporalidad porque creo que, secundando lo que dice Abel, algo que ha sido fascinante es todos los cambios que han ocurrido en relación con la militarización en los últimos 5 años. De repente, de haber un relativo consenso desde organizaciones colectivas de la sociedad civil de militarización es igual a un riesgo, con la llegada de un gobierno de izquierda, de repente la narrativa cambió. Y ha sido muy interesante, o sea, creo que una ruta es decir, si este gobierno apoya la militarización, no es verdaderamente de izquierda, está bien, pero creo que lo que a nosotras nos parece cada vez más interesante es qué pasa narrativamente que se vuelve compatible ampliar el poder de las Fuerzas Armadas con la izquierda. Y creo que ello es en parte porque hubo varios giros narrativos que nos tocaría entenderlos. Y lo conecto, ahorita sé que la pregunta fue para mujeres, pero creo que parte del éxito narrativo es cómo se reposiciona al ejército como el pueblo encarnado, y no solo el pueblo encarnado, los olvidados, los discriminados, los excluidos, que se despliegan para proteger a los y las excluidas, a quienes las políticas neoliberales han olvidado, a las comunidades que no han visto esta seguridad. Entonces, no solo no es incompatible la militarización con la izquierda, sino casi la militarización se vuelve la encarnación en una política de seguridad de la izquierda, porque ese es el pueblo protegiendo al pueblo. Y eso, de nuevo, no estoy diciendo que coincido, parte de nuestra investigación ha sido, ¿y sí? ¿No? Justo eso, y lo que hemos encontrado, que esta es la otra de las grandes ideas es, el problema era Calderón, el problema era García Luna. Si cambias la cabeza, el resto de la institución va a seguir, ¿no? Entonces, si cambias la presidencia y desde la presidencia tienes a alguien que constantemente está diciendo no se deben violar derechos humanos, no se deben violar derechos humanos, que cada vez que se mediatiza un caso se instruye a investigar, se espera que haya, digamos, un efecto cascada y eso se refleje en el comportamiento de la tropa, ¿no? Entonces, esto lo digo porque en estos años parte de nuestra investigación ha sido, ¿y si sí? ¿Y si el ejército cambió y ya no es tan letal como se nos dice que era? ¿Y si sí? Y resulta que, como quiera, las policías son peores, que esa es la otra idea, ¿no? Las policías son peores. Y ya me queda poco tiempo, pero no quería dejar de compartir, o sea, lo que hemos ido encontrando es que hay ciertas mejoras en ciertos indicadores, en otras no lo hay. Y una de las constantes que hemos encontrado es de la violencia que o directamente ejercen soldados y marinos o desata esa estrategia en las comunidades, los efectos se resienten por personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados, ¿no? El ejemplo de siempre, por ejemplo, es en las detenciones. Si a una mujer, y esto es de la EMPOL, una encuesta del INEGI, las mujeres que estaban en prisión, que fueron detenidas por policías municipales, 3% declara que vivió una violación. Detenidas por policías estatales, 5%. Detenidas por ejército, 10%. Detenidas por marina, 20%. Entonces, aunque hay violencia presente en todas las fuerzas de seguridad del Estado, el riesgo de la violencia no es lo mismo si te detiene un soldado a si te detiene un marino. Otro de los ámbitos, y aquí con esto concluyo, que estamos viendo, por ejemplo, creo que la migración es el gran ejemplo. Aquí está Ernesto Olivero, que recién sacaron un artículo, pero se ha militarizado la migración como nunca, la política migratoria en México, y pues ¿quiénes son los migrantes contra los cuales se despliega el ejército? No son las personas blancas que están en la Condesa, ¿no? Tienden a ser desproporcionadamente personas morenas o negras, como está documentado aquí también por la Fundación por la Justicia, provenientes de pueblos originarios, ¿no? Y dentro de ahí, otra vez, en el caso de las mujeres, la violencia sexual es mucho más común que para el caso de los hombres. Entonces, estas son algunas de las cosas que estamos viendo. Lo que no quiero dejar de mencionar, sé que va a la segunda ronda, es que en este tiempo también ha habido un cambio, ya no es solo la seguridad pública, es más funciones de la administración pública, como el Tren Maya, y eso plantea nuevas preguntas. ¿Cuál es el problema con que construyan un tren? ¿Que no es mejor que estén construyendo un tren a que estén patrullando las calles? Y ahí ya están saliendo reportajes, por ejemplo, de
la península, de cómo, pues, quienes son desproporcionadamente trabajadores y trabajadoras civiles del Tren Maya, hombres y mujeres con escasas oportunidades laborales, desproporcionadamente provenientes de pueblos originarios que enfrentan condiciones laborales típicas de las peores transnacionales, nada más que no son las peores transnacionales, es el ejército quienes les está empleando sin contrato, sin recibo, con mala paga y con la amenaza de las armas. Entonces, esas son algunas de las cosas que estamos encontrando y por qué, a pesar del cambio narrativo, para nosotras la preocupación sigue ahí. Muchas gracias.